Hay partidos que duran 90 minutos y hay partidos que duran décadas. Hay partidos que se juegan en una cancha y otros que se juegan en la historia. Porque el fútbol, aunque muchos quieran reducirlo a entretenimiento, es también escenario de disputas, de propaganda, de resistencia. En este episodio número 5 de Fútbol en Contexto vamos a hablar de partidos atravesados por la política. Encuentros que fueron más que un resultado, más que una tabla de posiciones, más que un gol. Y nada menos que justamente en este contexto en donde en guerra no sabemos qué sucederá con el próximo mundial, Irán que ya dijo no y podrían sumarse otros países. Qué mejor que recorrer este episodio. Comenzamos con Chile-Unión Soviética de 1973, el partido imposible. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 1973. El 11 de septiembre de ese año, el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet derrocó al presidente Salvador Allende. El Estadio Nacional de Santiago dejó de ser un estadio de fútbol. Se convirtió en centro de detención, tortura y muerte. Semanas después, Chile debía jugar contra la selección de fútbol de la Unión Soviética por la clasificación al Mundial de 1974. La Unión Soviética se negó a jugar en ese estadio. Pidió cambiar la sede. La FIFA no accedió. El resultado, el día del partido, la selección chilena salió a la cancha. El equipo soviético obviamente no se presentó. Chile tocó la pelota, avanzó sin rival y convirtió un gol sin oposición. Un gol vacío, un gol simbólico, un gol en un estadio que semanas antes había sido cárcel. Ese partido quedó como uno de los episodios más perturbadores en la historia del fútbol mundial. La guerra del fútbol en 1969. Nos trasladamos a ese año donde El Salvador y Honduras disputaban la clasificación al Mundial de México 70. Pero el conflicto no era deportivo. Había tensiones por migración, tierra, desigualdad y nacionalismo. Los partidos actuaron como catalizador. Tras los encuentros, estalló un conflicto armado que pasó a la historia como la guerra del fútbol. Duró apenas unos días, pero dejó miles de muertos. No fue el fútbol la causa profunda, pero fue la chispa. Y eso también nos obliga a pensar, ¿qué emociones moviliza este deporte y cómo puede ser instrumentalizado? Bueno, más actual que esto, Irán-Estados Unidos, pero 1998. En el Mundial de Francia 98 se enfrentaron Irán y Estados Unidos, dos países con décadas de tensiones diplomáticas. ¿Y qué podemos decir en la actualidad? El partido fue presentado como el más político del Mundial. Sin embargo, la imagen que quedó fue otra. Los jugadores intercambiaron flores y saludos antes del inicio. Irán ganó 2-1, pero más allá del resultado, el gesto previo fue leído como una forma de diplomacia simbólica. A veces el fútbol también abre grietas, pero para que entre algo distinto. Hoy creo que un partido Irán-Estados Unidos sería impensado. Yugoslavia y el inicio de la guerra. En 1990, nos vamos 8 años atrás, un partido entre Dinamo Zagreb y Estrella Roja de Belgrado terminó en violencia. Las tensiones nacionalistas ya estaban en ebullición. Lo que ocurrió en ese estadio fue una antesala de lo que meses después se convertiría en la guerra de los Balcanes. Las tribunas eran trincheras simbólicas, los cánticos eran consignas políticas, el estadio otra vez un termómetro de la ruptura social. Y la pregunta para cerrar este episodio, ¿puede el fútbol ser neutral? Se suele decir que el deporte y la política no deben mezclarse, pero la historia muestra otra cosa. Los estadios son espacios públicos, y lo público por definición es político. El fútbol puede usarlo como propaganda, puede ser catalizador de odio, pero también puede ser un espacio de resistencia, de identidad y de memoria. Tal vez la pregunta no sea si el fútbol es político, sino qué hacemos con esa dimensión. También contextualicemos en la actualidad, que acá vimos varios ejemplos de enfrentamiento entre selecciones, que hoy las selecciones cuentan con muchísimos jugadores nacionalizados, de múltiples etnias, que no son de nacimiento de ese país que representan. Por eso, quizás las cosas ya no vayan a ser tan iguales y tan comparables.
Pero para cerrar, la pelota cuando rueda pone muchas cosas en juego y muchas veces son mucho más que un campeonato. Nos vemos en el episodio próximo de Fútbol en Contexto.